conformando bancos con capitales sólidos. Está pasando paulatinamente y cada vez con mayor celeridad el declive del dólar, y ahora se están haciendo transacciones en diferentes monedas regionales, monedas nacionales, y todo esto, digamos, apunta al surgimiento de un nuevo mundo. La situación de la Franja de Gaza, Palestina, el Líbano, Siria, que están siendo atacados constantemente, ya no se dice el genocidio, el exterminio, ese enorme sufrimiento del pueblo palestino. ¿Cuál es su valoración? Bueno, los BRICS condenaron lo que está pasando en Gaza, la destrucción a ese pueblo, en donde están sufriendo bombardeos por tierra, aire, por mar. Todos los puntos fronterizos de la Franja de Gaza están siendo atacados. Es un magno genocidio, un crimen de lesa humanidad. Han destruido toda la infraestructura de esa zona, que es una de las zonas más densamente pobladas del mundo. Han destruido hospitales, escuelas, centros de salud, colegios, universidades, templos de las diferentes expresiones religiosas, templos católicos, templos ortodoxos, templos, inclusive sinagogas judías han destruido también mezquitas musulmanas, es decir, diferentes expresiones religiosas. Debemos de recordar que Palestina es la cuna de las tres grandes religiones monoteístas más grandes de la humanidad: el cristianismo, el judaísmo y el islamismo, y todos esos vestigios religiosos espirituales los están destruyendo. Están atacando distintos puntos de Palestina, además de la Franja de Gaza, Cisjordania, y ahora el genocidio se está extendiendo a otros territorios, a otros estados. Están atacando Líbano, están atacando Siria, Irán, y de esta forma ya la agresión no solamente es contra un estado, sino que están regionalizando este genocidio. Son miles y miles de mujeres, de niños, de personas adultas mayores, de comunidades, de aldeas, de complejos habitacionales que están siendo destruidos, arrasados. Vamos a entrar a hablar inmediatamente de otros temas de la vida nacional. Solo quiero citar lo que está aconteciendo en el mundo de última hora. La agencia Sputnik dice que Irán ha suspendido vuelos en todos los aeropuertos del país de cara a los ataques israelíes contra Irán. Se dice que Israel está atacando en este momento algunos puntos de Irán, así es que estaremos pendientes de lo que está pasando. Israel ha llevado el infierno a la Franja de Gaza con el asesinato colectivo de poblaciones, masacrando niños y niñas inocentes, y esta regionalización del genocidio es muy peligroso. O sea, estamos frente a un holocausto, estamos a las puertas, digamos, de una hecatombe, de una conflagración a gran escala, porque los países, en el ejercicio de la defensa de su soberanía y la defensa de sus poblaciones, toman medidas, ¿no? Israel ha violentado todos los principios y mandatos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, ha transgredido todas las normas, declaraciones, convenciones y pactos del derecho internacional, del derecho humanitario, las convenciones de derechos humanos, ha irrumpido y ha pisoteado todos los principios del humanismo, de las grandes religiones de la humanidad. Es decir, ha transgredido todo marco religioso, espiritual, jurídico, ético, y no solamente los BRICS han condenado este genocidio y han llamado a un cese inmediato a esos asesinatos colectivos, sino que en diferentes latitudes, inclusive en sus mismos pueblos, en Europa y en diferentes puntos cardinales del planeta, se está condenando este genocidio. Si no fuese por el respaldo de los Estados Unidos, no estaría pasando lo que ocurre en este momento. Dice el diario Jerusalem Post que Israel usó más de 100 aviones durante el ataque lanzado contra Irán esta noche, hora de madrugada de Irán.
Así es que seguiremos pendientes de estos acontecimientos. Frente a lo que pasa en el mundo, en Nicaragua se levantó una encuesta, un estudio de opinión de MIR Consultores, en donde la mayoría de los nicaragüenses dice que aquí se respira paz, que aprueban este sistema democrático, que respaldan mayoritariamente la gestión que hace el gobierno y que avalan una serie de programas sociales que el gobierno sandinista está impulsando. ¿Cuál es su valoración también de esto? Una encuesta es la captura de la opinión pública. Una encuesta es un sondeo de opinión que registra percepciones, concepciones, visiones, aspiraciones de una colectividad social. En este caso, la encuesta plasma que la gran mayoría de nicaragüenses dan una opinión favorable al ambiente de paz, de seguridad, de tranquilidad que vive el país. El 94.3% de los encuestados señala que en Nicaragua se respira paz. Esto significa que la ciudadanía valora la paz como un bien colectivo, como un tesoro nacional, como una puerta para ejercer derechos, como una condición básica para el desarrollo integral. Y esto lo ha dicho en reiteradas ocasiones el comandante Daniel Ortega: si tenemos paz podemos trabajar, podemos estudiar, podemos producir, podemos realizar intercambio económico. Entonces la paz es fundamental para el desarrollo sostenible. En la encuesta también se preguntó sobre la concepción de democracia que tienen los nicaragüenses. Un 53.9% expresó que su concepción de democracia está ligada a la libertad. Otro porcentaje expresó que tiene vínculo con el ejercicio de las libertades de opinión, de expresión, la igualdad ante la ley, la estabilidad y elegir libremente. Estos datos nos dicen que la concepción de democracia que tiene el nicaragüense es una concepción de democracia integral, de democracia política, de democracia económica, de democracia social. Es decir, el nicaragüense ya rompió ese viejo paradigma que democracia es sinónimo al voto, que democracia es sinónimo a un día, el sufragio. Solo el día de las elecciones lo llegaban a ver. Únicamente los gobiernos del pasado y las fuerzas políticas del pasado que quedaron ya enterradas, esa era la concepción de democracia. La concepción de democracia que impulsa el modelo sandinista, que impulsa el modelo del gobierno de reconciliación y unidad nacional y que el pueblo viene interiorizando, es una democracia que está ligada a las oportunidades reales para mejorar la calidad de vida. Sí, hay un segmento que sigue considerando que las elecciones periódicas están vinculadas con la democracia, y es que en Nicaragua se hacen elecciones periódicas. En Nicaragua elegimos presidente, vicepresidente o vicepresidenta, diputaciones nacionales, departamentales, regionales, elegimos a nivel municipal alcaldes, alcaldesas, vicealcaldías, concejalías, y elegimos también a nivel regional a las autoridades de los consejos regionales del Caribe Norte y Sur. Y frente a esta concepción de democracia, el pueblo considera que se han mejorado las oportunidades de vida. Y eso está referido a la ampliación de los servicios básicos, de agua, de luz eléctrica, de saneamiento básico. La población opina que se siente satisfecha con el funcionamiento de la democracia. El verdadero analista de la realidad nicaragüense es el pueblo. El que siente, el que vive todos los días. El que vive que su calle se ha pavimentado, el que vive que en su comunidad hay programas de microcrédito, el que está siendo protagonista de los sistemas de distribución de agua potable, el que está viendo que se está construyendo un parque, un centro de salud, una clínica especializada, que se está remozando el instituto tecnológico, el colegio, el centro de desarrollo infantil, etcétera. Y se les preguntó sobre la predisposición política. El Frente Sandinista de Liberación Nacional está a la cúspide con un 76.6%, y si analizamos
este dato de forma retrospectiva, porque la encuesta no solamente toma la fotografía de un momento de la realidad, sino que ve la evolución de la opinión en cada uno de estos temas. En el año 2021 el Frente Sandinista tenía un 67.8% y actualmente tiene un 76.6%. Es decir, el pueblo reafirma su inclinación, su adhesión, su opinión favorable por el Frente Sandinista, porque ha visto que es un partido que da esperanza, que da tranquilidad, que da seguridad, un partido que hace realidad los preceptos constitucionales, un partido que no es de discurso, sino que es de acción, que es de transformación, que es de reducción de la pobreza, que es de ampliar oportunidades para todos los sectores de la población. La oposición va en declive, en decrecimiento, es una especie en peligro de extinción. Estamos hablando de 6.8%, apenas tiene la predisposición. Es que la oposición política fue gobierno de la alcaldía de Managua, fue gobierno 16 años. De muchas alcaldías, fue gobierno por 3 periodos, y en esos 3 periodos el país estaba en la pobreza, en la oscuridad, con baja inversión pública, pocas exportaciones, poca prioridad para el sistema de educación y salud. Entonces los partidos políticos están desacreditados, están totalmente devaluados frente a la opinión. Es el Frente Sandinista el que tiene la opinión favorable. La población recomienda a los partidos políticos que se deberían de concentrar en organizarse, en participar en espacios de diálogo y negociación con el gobierno. Casi un 90% de la población opina eso. Y realmente deberían de seguir el ejemplo del Frente Sandinista de Liberación Nacional. El FSLN, cuando pierde las elecciones en 1990 en un contexto de guerra, de agresión, de amenaza, de chantaje, al día siguiente de los resultados electorales el Frente Sandinista empezó a hacer trabajo político, empezó a levantar el ánimo, a inyectar esperanza, y lo pasó haciendo por casi 17 años de manera ininterrumpida. Los partidos políticos en este país no hacen trabajo organizativo, no tienen vínculos con las bases, están descontextualizados, no tienen un mensaje que conecte con las necesidades y las aspiraciones del pueblo, ni tampoco tienen vocación de diálogo, vocación de encontrar solución conjunta a los problemas del país. Este gobierno es el gobierno de reconciliación y unidad nacional. Es decir, es un gobierno que hace su labor de administración pública no solamente de los estamentos estatales, sino en confluencia, en unidad con todos los sectores de la población. Sobre la situación económica, un 54.4% de la población considera que la situación económica es mejor que hace 6 meses, y de igual manera un 60% considera que la situación de la familia es mejor. Es decir, el pueblo valora positivamente la macroeconomía y la microeconomía. Cuando habla de la nación se refiere a el control de la inflación, se refiere al crecimiento de las exportaciones, el crecimiento de la reserva, el manejo de la balanza de pagos, las negociaciones con los organismos internacionales, etcétera. Que eso tiene un impacto en el bienestar colectivo, pero también valora positivamente la situación de la microeconomía, es decir, lo que pasa en su familia. Sus ingresos han aumentado, se ha mantenido la capacidad de pago, pueden comprar bienes y servicios, una moto, pueden remozar, ampliar la casa, hacer un nuevo cuarto, hacer inversiones en otros aspectos de la vida de la familia, etcétera. Aquí en ese aspecto hay que hacer notar que el gobierno ha hecho una enorme proeza, ha logrado. Si ustedes ven ahí la gráfica de cómo estaba el país en el 2018, solo un 4.3% avalaba cómo iba el rumbo de la economía. Él dañó, él intentó de golpe que derrumbó la economía en aquel momento, propiciada por los enemigos de Nicaragua. Hoy son 54.4%, porque la gente ve y siente que hay mejoría económica. Nicaragua es un país del milagro económico.
Es decir, en el año 2012 la población consideraba en un 38% que iba a haber una mejoría de la situación económica. Hoy un 54.4% considera que hay una mejoría, es decir, ha venido increciendo la opinión favorable sobre la situación económica del país y sobre la situación económica de la familia también. Esto tiene que ver con una serie de programas socioeconómicos que el gobierno impulsa, como por ejemplo los programas de microcréditos, de mediano crédito también, de los programas de microcréditos, el programa Usura Cero, los programas de mediano crédito, el programa Adelante, y que estos programas habilitan económicamente a emprendedores, a comerciantes, a productores, a pescadores, a artesanos, a talleres de carpintería, de ebanistería, tortillerías, a fritangas, a espacios de ventas de ropa usada. Es decir, esa microeconomía que es la que mueve la dinámica del intercambio comercial. La microeconomía, los micro, pequeños y medianos productores, comerciantes y emprendedores generan el 75% de los ingresos nacionales y del empleo del país. Otro gran rubro temático sobre el cual se preguntó es sobre los temas de seguridad. Se consultó con la población sobre el índice de victimización, robo o agresión física en los últimos 3 meses, es decir, a quienes se les ha sacado una cartera de su bolso, a quien se le rompió una cadena, a quien se le puso un puñal, y apenas un 5.8% de la población ha sido víctima de algún delito. Hoy la población camina en seguridad en las paradas de buses, en los parques, visita las iglesias, en los mercados. Vemos a la Policía Nacional a través de una serie de mecanismos de protección y seguridad a la ciudadanía. Cuando se realizan los pagos a los trabajadores y trabajadoras del Estado, la policía se despliega brindando seguridad. Cuando los adultos mayores van a retirar su pensión o su jubilación, también la Policía Nacional brinda seguridad. Entonces, esta sensación y esta experiencia de seguridad y de cada vez menos personas víctimas de delitos contra la vida, de delitos contra la propiedad, de delitos contra la integridad personal, es decir, nos sigue ubicando como uno de los países más seguros de América Latina y el más seguro, sin duda, de América Central. Ese es otro aspecto muy importante y el gran trabajo de la policía, porque se ha convertido en un importante activo para Nicaragua. Si uno ve algunos vecinos aquí nuestros en Centroamérica, Costa Rica, con el incremento de la criminalidad y la violencia por el accionar del narcotráfico, el accionar del crimen organizado en Honduras, en Guatemala, El Salvador ahora lo tienen con mano de hierro. Nosotros somos, en efecto, debemos de sentirnos los nicaragüenses dichosos de gozar de esta paz que tenemos, de esta seguridad que tenemos. Los nicaragüenses nos sentimos orgullosos y los encuestados así lo expresan al señalar un 84.5% de opinión favorable a la Policía Nacional, una policía que previene, que persigue, que investiga el delito, una policía que se fusiona con la comunidad, una policía que ha abierto una serie de opciones y de posibilidades para conectarse y para relacionarse con el pueblo, como son las comisarías de la mujer, en donde las mujeres pueden ir a interponer cualquier tipo de delitos de los que son víctimas, todo lo que tiene que ver con las unidades móviles policiales, lo que tiene que ver con una serie de articulaciones comunitarias que hace la Policía Nacional, y entonces esto posibilita que la policía cada vez tenga una opinión más positiva y cada vez disminuya la opinión negativa. Estamos hablando que en el año 2009 un 36.3% tenía una opinión negativa de la policía. Hoy tan solo un 4.7% tiene una opinión negativa. Y es que Nicaragua es un país libre del narcotráfico. Nicaragua es un país libre del crimen organizado. En Nicaragua no se dan asaltos de banco. En cualquier país de América Central uno todos los días ve noticias de asaltos de banco, asaltos a centros comerciales, a unidades
productivas. Nicaragua es un país libre de este tipo de delitos. Nicaragua es un país libre de zonas de control del crimen organizado. En muchos países vecinos, para poder entrar a determinados barrios, territorios residenciales, la gente tiene que pagar para poder entrar, porque eso está controlado por el crimen organizado. Hay países en donde la población no sabe distinguir entre un delincuente y un oficial de policía. Si un oficial de policía lo detiene, hay niveles de inseguridad. Sobre el estilo de gobierno del presidente Daniel Ortega, un estilo de gobierno de comunicación con el pueblo, un estilo de gobierno de presencia directa, un estilo de gobierno en donde se escucha al pueblo, se diagnostica, se caracteriza cuáles son sus problemas y se les resuelve. Un modelo de gobierno, un gobernante que el pueblo lo considera democrático, un 82.6% de la población. No nos interesa lo que opinen los agoreros, los sortilegos, los pitonizos, las pitonizas, todos esos que constantemente desde sus grandes burbujas y torres, ya no dentro, ahora están fuera del país, o sea, no tenían antes ninguna conexión con el pueblo, mucho menos ahora dan una opinión calificativa del comandante Daniel Ortega, pero el pueblo lo ve como un gobernante democrático, alguien que se rige por la Constitución y por las leyes del país. Es un gobierno que hace realidad cada precepto constitucional. Este gobierno, este presidente de todas las familias nicaragüenses, el comandante Daniel, cada derecho constitucional lo ha transformado en un programa. Derecho a la vivienda, dice la Constitución, todos los nicaragüenses tenemos derecho a una vivienda digna. Ahí tenemos el programa de Bismarck Martínez, ahí tenemos los programas de vivienda de interés social, ahí tenemos las casas para el pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Cada derecho constitucional, un programa creado por el comandante Daniel Ortega. Todo eso le da esta enorme aprobación. Así es que la aprobación que tiene el presidente de la República, el comandante Daniel Ortega, es una aprobación por sus hechos, por sus programas, por las transformaciones que el país vive día a día. Un 83.6% aprueba la gestión que realiza el presidente, una gestión efectiva, eficiente, eficaz en reducir la pobreza, en reducir todas las formas de pobreza, pobreza material, pobreza espiritual, pobreza extrema, pobreza en el campo, pobreza en la ciudad, pobreza en el Caribe, pobreza en el Pacífico. Es decir, esta pertinencia que han tenido los programas socioeconómicos es lo que posibilita que el pueblo apruebe con un 83.6% la gestión del gobierno, la gestión del presidente, y un 80%... Volvamos a la lámina anterior, por favor. La de la vicepresidenta. Aquí tenemos una aprobación del presidente, comandante Daniel, y una aprobación de la vicepresidenta, la compañera Rosario Murillo. Daniel Ortega es el mejor presidente que ha tenido Nicaragua en su historia. Es decir, nunca un presidente había tenido una opinión tan alta, tan favorable y de manera ininterrumpida. A nivel internacional, siempre los presidentes, los políticos, en la medida que están en el ejercicio de la administración pública, su imagen y su opinión va decreciendo. O sea, el comandante Daniel es uno de los pocos presidentes en el mundo que, al contrario, su imagen positiva va creciendo, porque esta imagen, como hemos venido diciendo en este momento, está ligada a la transformación del país. Y la vicepresidenta tiene un 80% de aprobación de gestión. En el año 2007, ella tenía una opinión del 24%, y eso ha venido creciendo hasta llegar al 80%. La mejor vicepresidencia de la historia de Nicaragua. Normalmente los vicepresidentes en Nicaragua han sido nominales, han sido de ornato, de adorno, participan en algunas actividades sin ninguna incidencia, están ahí, aparecen de vez en cuando en algunas actividades de donaciones, etcétera. Pero nuestra
vicepresidenta es una ideóloga, una planificadora, una gestora, una comunicadora, alguien que está presente en los procesos de formulación, implementación, ejecución, evaluación de las políticas, de los programas sociales, económicos, está pendiente de las situaciones de emergencia, está pendiente de los procesos de prevención de desastres, está ligada a los programas de protección de los derechos de las mujeres, está en las relaciones interinstitucionales, es decir, es una vicepresidenta que está en el quehacer de todo el aparataje estatal, todo el aparataje de la administración pública. El comandante Daniel ha dicho que es copresidenta, es decir, esta es una presidencia que se comparte entre el presidente y la vicepresidenta. Tenemos a las mejores autoridades de gobierno y la mejor dupla, porque en algún momento de la historia han habido algunos vicepresidentes que han intentado hacer algo, pero nuestras autoridades, tanto el presidente como la vicepresidenta, tienen un liderazgo, una fuerza de credibilidad, una capacidad de trabajo y de resolución, sobre todas las cosas, de resolver los problemas del pueblo, los problemas más sentidos de la comunidad. Frente a esta radiografía, que es la encuesta última de MIR Consultores, este enorme respaldo, viendo lo que pasa en el mundo, las amenazas de Estados Unidos, que quería agredir siempre al país, los enemigos de Nicaragua, buscando algún resquicio y siempre inventando mentiras todos los días para manipular a la población. ¿Qué es lo que nos debe corresponder a los nicaragüenses hacer? Los nicaragüenses tenemos que mantenernos unidos, y lo dice la encuesta. La encuesta dice que los nicaragüenses debemos de mantenernos unidos para preservar todos estos tesoros nacionales: la paz, la seguridad, la tranquilidad, el bien común, el desarrollo, el decrecimiento de la pobreza, el aumento de los índices de desarrollo humano, el aumento del crecimiento económico, el aumento de las inversiones públicas. Tenemos que mantenernos unidos para que este modelo de prosperidad colectiva se conserve. Dice Jesús: el que tiene ojos para ver, que vea, y el que tiene oídos para oír, que oiga. Y el pueblo está sensible, el pueblo percibe, el pueblo está ahí, siendo protagonista de la transformación. El pueblo está viendo cómo en su comunidad se construye un centro de desarrollo infantil, se mejora un centro escolar primario, se apertura un nuevo centro de salud, se abre una nueva área especializada en un hospital público, etcétera, etcétera. Entonces, este desarrollo, que es un desarrollo inclusivo, sostenible, humano, es un desarrollo centrado en la persona, la familia y la comunidad. Nos corresponde a los nicaragüenses mantenernos unidos, no creer las falsas noticias, no escuchar a los agoreros del mal, a esos que dijeron de que en Nicaragua nunca más un organismo internacional le iba a dar crédito a este gobierno. Y el flujo de créditos internacionales no ha cesado, de los organismos financieros bilaterales y multilaterales. Esos mentirosos que dijeron que este gobierno no iba a conseguir las vacunas del COVID. Y este gobierno fue el que tuvo la mejor capacidad de gestión de las vacunas, el gobierno que creó un sistema de contención y de prevención frente a la pandemia del COVID, la manejó de manera eficiente, así lo reconoció la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Esos mentirosos que dijeron que este gobierno no tenía la capacidad de crecer económicamente. Y hemos crecido económicamente. Usted constantemente nos está dando cifras del crecimiento económico en todos los rubros, en producción agrícola, en exportaciones de productos tradicionales, de productos no tradicionales, en aperturar nuevos mercados, etcétera, etcétera. Hemos venido creciendo económicamente y más bien las proyecciones han sido tímidas. Es decir, la realidad ha sobrepasado. Todavía. Muy conservadora. Esos que dijeron de que los organismos internacionales iban a cerrar las posibilidades de que Nicaragua siguiera participando en el concierto de las relaciones multilaterales, esos que dijeron de que Nicaragua
no iba a tener la posibilidad de aperturar nuevos mercados internacionales. Todas esas mentiras han quedado sepultadas. Entonces el pueblo debe de seguir en la línea de estar conectado con sus autoridades en esta alianza, en esta fusión de gobierno, pueblo, el pueblo presidente, el pueblo gobernando, el gobierno un instrumento en las manos de la comunidad, en las manos de la familia, con ese modelo de participación, con ese modelo de protagonismo y de unidad, Nicaragua seguirá prosperando, Nicaragua seguirá venciendo la pobreza. Diputado Carlos Emilio López, muchas gracias por habernos acompañado. Siempre un gusto tenerlo aquí para ilustrarnos de todos estos hechos y análisis. Vamos a ir inmediatamente, ya no vamos a presentar la lámina la noticia que les había mandado, pero sí está confirmado un ataque de Israel en contra de Irán esta madrugada de Irán, noche de Nicaragua, lamentablemente escalando la situación en el Medio Oriente. Vamos a ligar inmediatamente el segmento de la tercera edad y con eso nos vamos. Muchas gracias, buenas noches.